parte del shock cultural, parte del shock cultural que nosotros tuvimos como familia, no fue encontrarnos con una gran ciudad del país, de un país del primer mundo. Parte del shock que nosotros sufrimos es que nos encontramos en el país, con el país que ha mandado más misioneros en la historia a todo el mundo, que ha llevado el evangelio a todo el mundo. En el siglo pasado mandaron misioneros que posiblemente muchos de sus familiares en los países hispanos son producto de esas misiones y de esos hombres y mujeres que entregaron su vida porque antes eso sí, no era como ahora, que ser cristiano en algunos lugares es un estatus. Antes era hasta arriesgar la vida en algunos lugares, todavía en lugares donde no se acepta el evangelio todavía es peligroso. Pero el punto es que pensé yo que entonces la iglesia estaba avanzada, pero disculpen, lo digo con todo respeto, pero pensé que la iglesia estaba avanzada y que las cosas triviales, las cosas comunes, las cosas obvias, pues estaban resueltas, y me di cuenta que no, porque me doy cuenta, hermanos, desde el primer año, que en las iglesias celebran Halloween, y eso a mí me provoca un shock. Dije cultural, claro que es espiritual, pero ¿por qué cultural? Porque, hermanos, la cultura del país aparentemente es más fuerte que la cultura del reino de Dios. Y entonces, en vez de que la cultura del reino esté permeando, o sea, se esté introduciendo en la cultura del país, la cultura del país está permeando la cultura del reino. ¿Se entiende eso? Y eso me preocupó, porque encima de eso me dieron explicaciones, y encima de las explicaciones me dieron citas bíblicas, y eso me preocupó más, porque yo, pues, desde hace mucho tiempo, hay muchas fiestas que yo, pues, las di por eliminadas, porque así como en la Biblia, en Levíticos capítulo 23 aparecen 7 fiestas bíblicas, hay 7 fiestas mundiales que son las más importantes y que se celebran y las han tratado de cristianizar, y eso es peligroso para nosotros y nuestras generaciones. Entonces existe la antítesis de esas 7 fiestas bíblicas en la calle, pero la peor de todas es esta de Halloween, porque esta de Halloween casi no disfraza, más bien se disfrazan, ¿verdad?, los que participan, y entonces no, es obvio que es la noche de brujas, ¿o no? Yo no tendría que estar hablando de esto esta noche. Tengo que dar algunos pasos para atrás para informar, para enseñar lo que la palabra de Dios dice al respecto y de los peligros que hay al entrar a la celebración de las fiestas paganas. Es importante que ustedes lo sepan. Ustedes, como padres de familia, yo les voy a pasar la verdad, porque es mi responsabilidad, como se la pasé a mis hijos un día. Y como tengo la responsabilidad paterna en lo espiritual sobre ustedes, se los tengo que ver el peligro, tengo que arrebatar de la boca del lobo las ovejas. Pero yo quisiera que ustedes tomen liderazgo y autoridad en su casa para explicarle a sus hijos. Amén. Yo podría explicarles y traerlos aquí a los niños y explicarles, pero yo creo que es más importante que le expliquemos a los padres, porque si nosotros le explicamos a los padres con autoridad pueden enseñarle a sus hijos. Y como ustedes, como padres, gobiernan su casa, dicen amén a sus hijitos y todo, ¿sí o no? Entonces es más fácil que yo les explique y ustedes les expliquen a sus hijitos. Hermanos, hay muchos argumentos que tratan de ir en contra de lo que yo voy a hablar esta noche. Por ejemplo, en las iglesias le cambiaron de nombre, le llaman Harvest a la fiesta esta.
Pero todo lo que sucede adentro es exactamente igual que lo que sucede afuera. Y entonces ese es uno de los puntos, de los argumentos que me dan. Segundo argumento que me dan es, no, si los niños no saben, si los niños solo saben de los dulces, y para ellos, pues nosotros estamos metidos en la iglesia, y como estamos metidos en la iglesia, es mejor que estemos aquí y no que estén allá afuera. Yo creo que a nuestros hijos hay que enseñarles a que aún en la casa, en el trabajo, cuando ya vivan solos, aprendan a defenderse de las amenazas espirituales que el diablo trae contra la iglesia. ¿Dicen amén? Ok, entonces ese sería el segundo argumento que me han dado. Ahora, el problema es que la primera vez, el primer año que estuve, me dijeron, no, si lo vamos a celebrar y entonces vamos a hacer el harvest y es solamente, le damos dulces a los niños, y vamos a dejar que se disfracen, dice, pero nada de disfraces de brujas ni nada de eso. Yo les voy a explicar ahorita bíblicamente cuál es el peligro de esto y por qué ni siquiera deberíamos estar jugando con los disfraces. Amén. Pero, ojo, yo no soy legalista. Para ustedes que nos visitan por primera vez, no soy legalista, pero sí soy celoso de las verdades del reino, de la presencia de Dios y de la competencia contra las tinieblas, que esa la tiene la iglesia, no Dios, nosotros, porque Dios puede soplar y puede desaparecer las tinieblas en un segundo, pero nosotros somos los que tenemos la lucha. Entonces tenemos que aprender, nos tenemos que armar, fortalecer e ir a la batalla allá afuera, porque muchas de las cosas que suceden en nuestras casas, cuando de repente estamos pasando malos momentos económicos de generación en generación, cuando de repente no podemos detener una influencia de un vicio que viene de nuestros ancestros y no los podemos detener, aún una enfermedad y no sabemos ni de dónde viene siendo cristianos, y a lo mejor es porque inocentemente, inconscientemente o a propósito, pero sin tomar en cuenta lo malo que son verdaderamente los ataques del enemigo, abrimos una puerta. Y como el enemigo es bien abusivo, ¿verdad? Uno le abre un poquito y se entra. Así como el Señor dice, yo toco a la puerta y entro. El diablo ve que se abrió un poco a la puerta y se entra solito. Y nosotros no vamos a dejar que se entren a nuestras casas, dice amén. No vamos a dejar que agarren a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me permite que les dé esa explicación? Para que ustedes puedan proteger el corazón de sus hijos. Además de eso, para que ustedes estén firmes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vamos a hacer ejemplo. Que cuando de repente por unos segundos hicimos el ridículo, en el futuro se va a mostrar la honra que nosotros le dimos a Dios, y el que honra a Dios, Dios lo honra. Amén. La Biblia dice que si nosotros testificamos, es una forma de testificar de Cristo en la tierra, Cristo testifica de nosotros delante del Padre. Amén. Vamos a ser firmes, ¿o no? Porque nosotros no podemos jugar a la iglesia, nosotros somos ya gente que nos han golpeado tanto allá afuera, que lo que necesitamos es hacernos fuerte aquí por el Espíritu. Amén. ¿Está bien, hermanos? Amén. Y como ya sé que después de esta fiesta vienen otras, ya saben que Santa Claus no existe, ¿verdad? Eso ya lo sabían. Bueno, está bueno. Entonces, veamos algunas cosas importantes así. Quiero avanzar lo más que pueda, que tengo varios slides que enseñarles. Miren ustedes las advertencias que da Dios ante las actividades paganas, ya sean fiestas paganas, o reuniones sociales paganas, o reuniones espirituales paganas. Pero esta cita bíblica, estos versos bíblicos, ustedes los tienen que tener en la punta del corazón y de su lengua, en su mente. Tienen que estar sembrado en su corazón porque esta explicación que da de Deuteronomio nos sirve no solamente para poder discernir y obedecer lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a las fiestas paganas. Estas citas bíblicas nos enseñan y nos ayudan, hermanos, a entender qué es lo que Dios abomina. Una de las cosas que Dios abomina y que son, si nosotros no atendemos eso, podemos poner en riesgo nuestra vida espiritual y la de nuestros hijos. Y la de nuestros hijos. Quiere decir que la decisión que yo tome en cuanto a esto puede repercutir positivo o negativamente en mis hijos, directamente. O sea que si yo entiendo, acepto y me pongo firme en mi casa, voy a traer bendición hasta 1000 generaciones. Pero si yo entiendo, acepto
y de repente le tengo miedo a mis hijitos, que a veces tienen 7, 8 años y gobiernan mi casa, y le tengo miedo a mis hijos, y dejo que se haga como les dijeron en la escuela, o les dijeron aún en alguna otra iglesia. Hermanos amados, estamos poniendo en riesgo las vidas de ellos y de los hijos de ellos, y las generaciones se van a comprometer. Estamos comprometiendo las generaciones. Amén. Entonces mire cómo dice Deuteronomio 18:10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto es porque en ese tiempo existía un ídolo, un dios ajeno, que se llamaba Dagón, al cual se le sacrificaban hijos y se les iba a entregar los hijos. Fíjese la gente que tonta, ¿verdad? No, perdón, que ignorante, tal, no, yo qué sé, espiritualmente atrapada. Iban a presentar a sus hijos y se lo ponían a disposición de ese ídolo, hermanos. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo mataban al niño y lo quemaban. Y ellos se sentían orgullosos. Y saben, miren, perdonen, pero ustedes y yo, la mayoría, por lo que estoy viendo, venimos de pueblos mayas o aztecas. Ese era el clásico antes de fútbol, los mayas contra los aztecas. Esa era la final del mundial antes. Ahora miren ustedes, hermanos, que en las dos culturas se celebraron sacrificios de hijos que se presentaban ante unos sacerdotes mayas o aztecas, y de donde tal vez jovencitas, vírgenes se llamaban las doncellas, 15, 16 años, les partían el pecho, les sacaban el corazón, hermanos, para sacrificio de muerte. Si quieren leer un poco de la cultura, de los orígenes de sus países, y no digamos si nosotros traemos sangre de esa línea, es posible que algunas maldiciones se hubiesen haber querido meter en nuestra línea genética. Y como el diablo se viste como luz, ¿verdad? Es posible que si alguien se dio cuenta que no se debía matar una hija o un hijo, pues ahora espiritualmente es el ataque sutil, con engaño, como la serpiente engañó a Eva. Engaña a los padres para que los padres entreguen a sus hijitos a Moloch. ¿Entienden la jugada? Dos nada más. Bueno, entonces miren ustedes: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. Ustedes creo que era el sortilegio de amarro, ¿ah? Tranquilos. Pues miren, pues, sortílego, ni hechicero. Bueno, sigamos leyendo aquí. Verso 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Para Dios es abominación que el hombre hable a los muertos, principalmente si le va a ir a consultar algo. Hay gente, perdonen, fíjense hermanos, que como dije, tengo que regresar a algunas cosas básicas, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que en nuestras culturas, las culturas de nuestros países, la gente cree que cuando se murió, por ejemplo, su mamá, o se le murió un hijito, se fue como que si fuera un diosito cerca de Dios, y le habla y dice: me está protegiendo mi mamá. Iba a tener un accidente y no me pasó porque seguro que mi mamá me está cuidando desde el cielo. Yo he oído gente decir eso, en serio. Y déjenme decirles que Lucas capítulo 16 dice que cuando murió el rico y Lázaro, el mendigo, uno se fue a un lugar a descansar en paz y el otro se fue a un lugar de tormento, pero que estaba en tormento le gritaba a Abraham, porque estaban en el seno de Abraham ambos, en diferentes secciones, y le gritaban: Padre Abraham, dile a Lázaro que Lázaro meta su dedo en el agua porque allá hay agua, y que venga a mojar mi lengua porque me estoy quemando. Y Abraham le dijo: pues no se puede pasar de aquí para allá. Y no hablaron con Lázaro, porque Lázaro estaba descansando en paz. Pero como ustedes se dan cuenta, había gente que consultaba a los muertos. Y más adelante vemos que el rey Saúl prohíbe que la gente le hable a los muertos.
y que consulte a los muertos. Y después de eso lo vemos. Escuchen esto, hermanos, porque por si no me da tiempo de enseñarles la cita. Después de eso vemos una actividad, un acto que hace Saúl, sabiendo que fue el rey de Israel, que prohibió que se consultaran a los muertos que hubieran hechiceros. ¿Saben qué hizo? Un día, como ya Dios ya no le hablaba, ¿verdad? Ya había perdido la unción, le habían quitado el espíritu. ¿Quiénes tienen el espíritu de Dios aquí? Bueno, no nos quites el espíritu nunca, Señor bendito, ni tu santa presencia sea parte de nosotros. Es una oración que nosotros deberíamos de hacer. ¿Y saben qué hizo un día este señor? Decidió ir a consultar a una pitonisa, así se le llamaba, las que consultaban a los muertos. Pero porque era el rey que había prohibido, ¿saben qué hizo? Se disfrazó. Y vamos a ver los disfraces en la Biblia. ¿Quiénes se disfrazaron? Entonces se disfrazó para que no lo reconocieran. Todos se tienen que hacer un disfraz, ¿verdad? Y fue a consultar a la pitonisa para que despertara al profeta Samuel. Y ella despierta a Samuel. La Biblia dice que Samuel le habló a Saúl. Así es como dice la Biblia. Yo les voy a dar la cita en un momentito. Bueno, el punto es que los muertos, hermanos, no hay que consultarlos ni hay que hablarles. Por eso es urgente que nosotros oremos o evangelicemos a nuestra familia, a nuestros amigos, vecinos, aún a nuestros enemigos. Hay que pedir que el Señor los salve. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, para el Señor todo esto es una abominación. Todo esto es una abominación. Y termina diciendo así: porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. De Jehová tu Dios. Ahora miren esto, hermanos. La gente, poca gente, sabe de dónde se originan las fiestas paganas. ¿Cómo se origina una fiesta pagana? ¿De dónde sale? ¿Cómo es el origen de cada una de estas fiestas? ¿Quién la empezó? Pues resulta que, miren ustedes esta cita. Fíjense, pues, estoy presentando esta cita porque mucha gente desconoce lo que estamos hablando. No es que quiera hacerlo, es porque lo desconocían. Y por eso dejaba que sus hijitos fueran a pedir dulcitos a la vecindad, disfrazaditos del monje loco, o como se llama ese personaje, ¿verdad? Entonces miren lo que dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. No sabía. Pero ustedes y yo ya vamos a saber al irnos de aquí. Y entonces, como somos pueblo de Dios, no vamos a ser destruidos. Amén. 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 Ahora, si sabiendo nosotros con libre albedrío, con premeditación, alevosía y ventaja contra nuestros hijos, lo hacemos, entonces, miren, hermanos, miren, las cosas no son serias en el Evangelio. Hoy estoy serio, muy serio, aunque ustedes no lo crean. ¿Ok? Bueno, entonces fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. ¿Quiénes son sacerdotes de su casa? ¿Quiénes quieren que los echen del sacerdocio? Bueno, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré. ¿Yo me olvidaré de quién? Vean el compromiso de las decisiones que nosotros tenemos que tomar en la vida. Toda decisión que ustedes tomen va a afectar a sus generaciones, para bien o para mal. Porque si ustedes son la primera generación de cristianos en su línea genética, ¿quiénes son la primera generación de cristianos en su línea genética? Yo soy. Bien, la mayoría. Primera generación de cristianos en la línea genética. Nosotros ahora quitamos una tradición, tal vez una religión, y seguramente un peligro espiritual, porque nosotros al aceptar a Cristo en nuestra generación dijimos: hasta aquí llegó,
hasta aquí llegaron hasta enfermedades que tal vez vinieron de maldición, de generación en generación, o de padres que pasaron e hicieron atravesar la línea del tiempo en las generaciones, trayendo alcohol o drogas o violencia en su casa. Pero ahora que ustedes y yo conocimos a Cristo, Cristo nos hizo libres. Amén. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces ahora nosotros conocemos la verdad. Ahora somos libres. Cuando vamos de aquí vamos a ir libres. Dígame amén, por favor. Libres del espíritu de dulces. No. Pueden comer dulcitos ese día, no hay problema, pero cómaselos en su casa. Es que ya le compré los dulcitos a los niños, se les hice bolsitas. Cómansela en noviembre o ahorita, que todavía faltan algunas semanas. ¿Ok? Es importante que esto quede asentado en el récord. Bueno, miren ustedes esto, miren ustedes esto. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, verso 32. Miren lo que hizo Jeroboam. Este es un rey de Israel, que al ver que el rey de Judá estaba celebrando las fiestas de Dios, se inventó una fiesta, hermanos. Se inventó la fiesta. Ahora, ¿ustedes qué creen que hicieron las generaciones siguientes? Celebraban la fiesta. ¿Y saben qué? Muchos han de haber dicho, pero si el hombre es de Israel, es de la línea genética de David, de Salomón, ¿cómo va a ser mala esa fiesta? Cuando le iban a decir los demás, tratando de decir la verdad, esa fiesta es pagana. No, señor, si esa la celebraban mi abuelo y mi papá y mi abuelo, hasta la línea de David. No, señor, fue Jeroboam que se la inventó. Entonces, miren, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. ¿Por qué no se fue a Judá a celebrar la fiesta correcta? Él instituyó una fiesta, él la hizo, y sacrificó sobre un altar. ¿Qué anda haciendo el rey? Sacrificando, siendo sacerdote, usurpando. Ustedes saben que a Saúl lo destituyeron porque como no llegaba el profeta un día para hacer el holocausto, el sacrificio, él dijo, como ya no vino Samuel, lo tuvo por tardanza, él hizo el sacrificio. Y cuando llegó, el hombre lo desecharon por rebelde. ¿Está bien? Bueno, entonces, dice, y sacrificó sobre el altar e hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. ¿Están entendiendo lo que dice ahí, verdad? O sea que no es que le llevó becerros a Dios, es que hizo becerros, como el becerro de oro que hizo Aarón en el desierto. Él hizo becerros y le hizo sacrificios a sus becerros. Algo así como, ustedes saben quién es a quién representa el becerro verdadero, ¿verdad? Al Cordero de Dios, el verdadero. Lo otro es una burla. Entonces, lo que él dijo, lo que él está haciendo es, no, si yo sé que va a haber un animalito de sacrificio, el Mesías que será sacrificado, entonces vamos a ponerlo ahí de becerro. Y le trajo sacrificios, hermanos, el rey de Israel. Qué terrible, ¿verdad? A los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Cuando ustedes leen lugares altos en la Biblia, la mayoría de las veces, y no todas, son altares de ídolos paganos. Aún Salomón hizo eso. Metió al templo ídolos paganos e hizo lugares altos en el monte de los olivos. Tenía sus diositos. Miren ustedes, el rey Salomón. Y si eso es el más sabio de la historia, ustedes y yo, ¿qué peligro estamos? Pero ustedes y yo tenemos el Espíritu de Dios que nos da el discernimiento y la sabiduría y la fuerza para tomar decisiones en la vida. Amén. Me prometen que las hermanas no se van a pintar sus uñas ese día de anaranjado con negro. ¿Me lo prometen? Bueno, sigamos aquí. Sigamos aquí. Lugares altos que él había, ¿qué? Fabricado. O sea que se inventó una fiesta. Miren esto, pues. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado.
de su propio corazón. Se le inventó. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Por qué habla de Israel y de Judá? Yo no puedo quedarme atrapado en esta historia, pero quiero decirles algo. En determinado momento, después de Salomón, el hijo de Salomón, partió el reino. Entonces en el norte se quedaron los que llama la Biblia el rey de Israel y las demás tribus. ¿Saben cuántas tribus se quedaron ahí en esa parte del norte? 10 tribus. Y 2 tribus se quedaron en Judá, en la parte baja. Entonces está el rey de Israel, ahí salen las líneas de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Pero los reyes de Judá agarraron una mejor línea. No estoy diciendo que todos estaban bien, porque hubo reyes que se portaron mal, pero por lo menos de esa línea, pues de la línea de Judá, ustedes saben quién vino, ¿verdad? El Mesías, el rey de reyes, Señor de señores, Señor Jesucristo. Es hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios, pero viene pues de la línea de Judá. Amén. Va, entonces este es el rey de Israel, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Quiere decir que no solo hizo una pachanga, sino que su fiesta era algo espiritual. Su fiesta era con sacrificios. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible, porque cualquiera podría decir es del pueblo de Israel. Entonces yo podría decir, no hermano, si es la iglesia, hombre. Mis hijos van a ir a otra iglesia donde ahí les tienen juegos, les tienen saltarines, les tienen... Son niños, ¿qué pasó? Hello, me dijo alguien aquí. Y yo le iba a decir hello del otro lado. Es decir, ¿qué te está pasando? ¿Qué te pasó? Le iba a decir yo. Se enojaron conmigo, hermanos. Ustedes prometen no enojarse conmigo. No me prometan nada. Pero se enojaron conmigo. Gente que no le gusta que yo hable de esto. Ya va a tocar el temita. Pues, hermanos, ¿saben por qué yo tengo 4 años de no hablar de esto? Porque la iglesia yo pues ya la he visto madura. Pero tengo que hacerlo. Porque tenemos la amenaza que nuestros hijos pueden llegar con ustedes y ojalá sí, ¿por qué mi amiguita no sé qué que está en la misma iglesia lo va a hacer? Y ahí es donde ustedes van a tener que tomar las decisiones de padres y decir, ¿la dejo o lo dejo? Solamente les recuerdo que cada vez que tengan que tomar esa decisión, existe Deuteronomio capítulo 18. ¿Qué voy a hacer? ¿Entregar a mis hijos el pueblo? ¿Saben una cosa, hermanos? Ustedes podrían decir, pero vos venís de un país donde no es esa la cultura. Bueno, sí, en la ciudad sí, grande, era. Pero la iglesia se puso a las pilas. Tanto que influenció en la iglesia católica. Y hasta en las placas del carro, stickers, de los bombers también. No a Halloween, en las casas, ¡pam! Stickers, no a Halloween, hasta que casi está erradicado. Porque la iglesia se tomó la seriedad y la madurez para hacer esto. Pero yo como mi rótulo de no a Halloween, hermanos, y los propios hermanos de la iglesia me lo arrancan. Entonces, por favor, aunque sea poquitos, vamos a hacer, aunque sea un remanente, vamos a portarnos como debe ser en el reino de Dios, aquel que entregó su vida por nosotros. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sabemos que los corderos van al sacrificio y que no solamente se subió a la cruz, se fue al fuego como se entregaban los hijos a Moloch. Así entregaron al Hijo Jesucristo para sacrificarlo, para que ustedes no fueran al sacrificio. Y eso es serio, hermanos, porque para mí el Señor hizo algo grande. Me salvó la vida porque fue a pagar por mí al holocausto, a vencer a la muerte, para que yo no vaya ahí. Y ahora estoy jugando de mandar a mis hijos al holocausto espiritual. No puede ser. Dicen amén todavía. Bueno, qué bueno. Entonces miren ustedes, el hombre la instituyó, pero ¿cómo la instituyó él? Pues a base de sus costumbres y de sus hábitos. Entonces el hombre tenía hábitos. ¿Qué hábitos tenía? De ir a visitar dioses ajenos. Empezó yendo una vez
después otra vez, hasta que lo repetitivo en su acción se convirtió en un hábito. Y su hábito, cuando sintió, se acostumbró, se le convirtió en una costumbre. Y esa costumbre la hizo pasar a sus hijos y a sus generaciones, lo volvió una tradición. Y esa tradición se convirtió en una fiesta. La mayoría de fiestas, nosotros deberíamos de buscar su origen, fíjense. Y ver que son, la gente puede decirme, es que son tradiciones. Pues déjenme decirles que hay tradiciones que las venimos cargando por un personaje tipo Jeroboam, que se inventó una fiesta pagana. Y entonces nacen las fiestas. Ustedes saben de eso, hermanos. Nunca celebraron la fiesta de su pueblo, ¿no? ¿Qué era esa fiesta? El patrón del pueblo o la patrona. ¿Y quién es? Un personaje que se murió 200 años antes o 100 años antes, que fue instituido para sacrificio de ese personaje. La tradición de la fiesta del pueblo. ¿Qué les parece? La fiesta de San Jerónimo. Y cuando tiembla, dice, es la fiesta de San Goloteo. Algunos un poco con hambre, la fiesta de San Huichón. Sigamos aquí, es para que no se enojen conmigo. Ok, entonces miren esto, pues. ¿Qué era el Halloween, hermanos? ¿De dónde sales? Todos sabemos que es de brujas, ¿verdad? Todos sabemos eso, pero vamos a poner un poco el microscopio para ver, para poder entender algunas cosas. También se le llamaba el Festival del Samhain o Samhain, todavía celebrado oficialmente por los satanistas. ¿Qué les parece? ¿Quiénes saben que en su pueblo celebran al otro día el Día de Todos los Santos? ¿Y qué es eso? Ir a ver a los muertos, hermanos. Ir a llorar al cementerio, llevarle comida. Hasta mariachi le llevan algunos. Y bailan el jarabe tapatío alrededor. Ya cuando ya se les quitó la tristeza. En mi país le llevan una comida especial que se llama fiambre. Especial, solo ese día se come. Es un montón de embutidos en un curtido, ensalada, y se lo comen y se lo llevan ahí para comer. Voy a comer con tal, está muerto, ahí voy. Los cementerios llenos, hermanos, de gente con comida, fiesta adornada, todo está lucido. No puede ser. Algunos hasta bailan ahí. ¿Qué les parece? Bueno, entonces, esta es una fiesta que es reconocida por los satanistas, los ocultistas, adoradores del diablo, como la víspera del año nuevo de la brujería. ¿Qué les parece eso, hermanos? Esa es la fiesta. Pero nosotros no celebramos eso, celebramos Halloween. No me vengan con cuentos, es lo mismo. Y los niños menos van a entender. Y peor si los mandan disfrazados. No, yo ya me enojé. Ahorita me fui yo enojado. Va, mire pues. Halloween. Anton LaVey. Este cuate, ¿saben quién es? Es el autor de la Biblia satánica. Es sacerdote alto de la iglesia de Satán. Y dice que hay 3 días sumamente importantes para todo satanista, pero el día más importante de todos, de sus 3 fiestas, es Halloween. Así como del lado de la luz, las 7 fiestas que se celebraban en Levíticos capítulo 23, son 7, pero 3 eran importantes. ¿De acuerdo? Vale. Y por supuesto que cada una de esas 3 importantes representa una del Padre, una del Hijo y una del Espíritu Santo. Las demás fiestas eran también fiestas que Dios instituyó y eran fiestas que tenía que celebrar todo el pueblo, pero había 3 que eran importantes. Al igual que este cuate, tienen 3, pero una de ellas es la más importante y es Halloween. Es tan importante que ellos se ponen contentos de que los cristianos celebren. Porque dicen, estamos ganando la batalla. Y nosotros aquí, no hiera a su hijo, usted está loco, fanático, legalista, ya no lo voy a decir, y se enojan, hermanos.
Y los satanistas felices. Va. La iglesia satánica asume como suya esta fiesta, de una vez. Ahora, eso no significa que ese día le pertenezca al diablo. Señor, reprenda, al mismo. Ese día es de Dios. Todos los días son de Dios. Y cada día Dios tiene una misericordia nueva para mí. O sea que yo ese día no voy a andar con miedo en la calle. ¿De acuerdo? Yo tengo que andar con mi rostro levantado sabiendo que ese día no le pertenece a él. Y menos las 12 de la noche. Menos las 12 de la noche. Que a propósito, en este mes, todas las películas que pasan son de miedo, de terror. Y yo les aconsejo que no las vean. No porque les dé miedo o no les dé miedo, eso es ya secundario. Es porque aprovechan para trasladar el terror a través de los espíritus inmundos. Amén, dicen amén. Yo quisiera oír un buen amén para ver si estamos de acuerdo con esto. Amén. No vayan a ver esas películas, hermanos, porque es darle dinero a la iglesia satánica. Usted va a decir, pero yo no pagué por ella, me la pirateé. Peor, le dan dinero a los satanistas y a los piratas. Pero no solo ese es el punto. Es porque, no, pero no es pirata y además la pasaron en el cable. Pues no importa, pero ustedes suben el rating de ellas. Entonces ellos ganan dinero, tienen dinero para hacer más películas. ¿Qué les parece? O sea que la iglesia eventualmente está financiando. Si yo sé que alguno de la iglesia aquí fue a ver una película, yo lo voy a sacar en internet. Ahora los de la alabanza, claro, no, eso ya por hecho lo damos. Más vale que renuncie de una vez a la alabanza antes. Entonces mire pues, el origen de la palabra Halloween. Este es un pueblo europeo celta que tiene que ver con los irlandeses. La tradición celta del siglo VIII, la iglesia romana, bueno, estoy hablando tal vez de instituciones que a lo mejor hasta ellos están en contra ahora. O sea que yo no estoy poniendo en contra ni a favor, ni hablando mal de ninguna institución, pero ellos establecieron el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Este es el día, en inglés se llama All Saints Day. Y anteriormente se llamaba All Hallows. Es como holiday, ¿recuerdan, verdad? Todo está relacionado a las palabras. Hallows Day, de donde deriva posteriormente la palabra Halloween, que proviene de All Hallows Eve, la de todos los santos, ¿verdad? Eve, al atardecer o al anochecer, que significa noche de todos los santos. De ahí viene la palabrita. Pero veamos un poco más. La cultura popular llamó a la celebración All Hallowmas. Y con el paso del tiempo, a la tarde anterior al 1 de noviembre se conoció como All Hallowmas Eve, evolucionando poco a poco como All Hallows Eve, All Hallow Eve, All Hallow in Evening, y finalmente Halloween. Y ahí viene. O sea que está relacionado con lo que se llaman los santos, que son los muertos, con los brujos. Entonces por eso el Señor dice en Deuteronomio: la hechicería la abomino, y a los que consultan a los muertos lo abomino. Las dos cosas se van a ir a dar en eso. Un día después, uno del otro, después de la fiesta se da cada una de ellas. Bueno, voy a seguir avanzando aquí. ¿Todavía estamos aquí? Amén, amén. Cada vez oigo menos amenes y menos risas y más serios. Está bien. Trick or treat. Trampa o trato. Truco o trato. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos. Y en algunos casos, niños y vírgenes. O sea que llegaban y decían: dame comida. Pero ¿cuántas hijitas tenés? Dámelos. Tocaban las puertas de acá para que le dieran hijos, le dieran niños. Miren qué peligroso era. Bueno, y vírgenes para ofrenda a su dios Samhain en la festividad de la muerte, en el festival de la muerte. Esa es la fiesta.
Si yo conozco el origen, hermanos, ya no soy del grupo de aquellos que por falta de conocimiento fueron destruidos. ¿Dicen amén? Amén. O sea que yo por ignorante pude haber hecho un montón de cosas, pero yo puedo arrepentirme y pedirle perdón a Dios, porque en mi ignorancia pues cometí el pecado. Pero esa ignorancia es como la ley del tráfico aquí en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Nadie puede aducir de que no sabía la ley. Me pasé la luz en rojo, el semáforo, me lo pasé en rojo, me para la policía, me pone un ticket, yo le puedo decir, yo no sabía que era prohibido pasarse en rojo, porque no soy de este país, dirá alguno. Pues usted no puede alegar ignorancia de la libertad. Pues ahí está su ticket, ahí lo paga rápido, si no nada por otra multa. ¿Ok? Ahí todavía lo hace firmar a uno, ¿verdad? Sigamos avanzando aquí. Si se los daban, se hacía un trato. Ese es el trick, ¿verdad? Y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los druitas el alimento a personas que exigían, le lanzaban una maldición sobre la casa entera. Y según ella, alguien de esa familia moriría ese año por la maldición que le tiraban. Esa era la trampa o treta. Trick. Trick or treat. Y ahí van los niños cantando el trick or treat. Ok, sigamos de aquí. Hablemos un poco de los disfraces. Porque alguien dirá, no, pero si nosotros no celebramos Halloween, pero voy a mandar a mis hijitos porque así es la ley en el colegio, en la escuela. Pues saben una cosa, hermanos. ¿Quieren saber qué hacía yo con mis 5 hijos? Ese día que iban a celebrar tenían que ir disfrazados. No los mandaba a la escuela. Y punto. Pero eso es ser irresponsable. No, ya todos se graduaron de la escuela a tiempo. Pero no fueron a las fiestas. Y menos disfrazados, hermano. Prefiero salir en la mañana con ellos, irme a comer un helado, una nieve, un ice cream con ellos, que mandarlos a la escuela. Ahora, algunos como les hacen estorbo los hijos, ¿verdad? Los mandan. Bueno, pero eso no es lo que estamos hablando de otra cosa. Vamos a hablar de los disfraces. Ustedes saben que en la Biblia hubo gente que se disfrazó, pero todos los que se disfrazaron fue por alguna rebeldía, por alguna desobediencia, o fue alguien que fue a cometer algún error garrafal en su vida. Veamos algunos ejemplos. Yo les voy a dar la cita, ustedes leen los detalles, pero vean ustedes que veamos el primero que me aparece a mí aquí en esta lista. Puede ser que hayan otros antes que este, pero este es Jacob. Génesis 27:16. Se disfrazó de Saúl para ir a engañar a su padre Isaac. A Esaú se disfrazó de Saúl, su hermano. ¿Por qué? Ustedes recordarán que su hermano era el primogénito, que le vendió la primogenitura una vez y que entonces ya él pues se hizo heredero de la bendición paternal, o sea, del papá, de su papá Isaac. Y un día que el papá Isaac tenía hambre, le dijo a Esaú: salí de cacería, porque el hombre era cazador, y me haces un guiso de esos que vos sabés preparar bien en la parrilla y en el horno, ¿verdad? Te encargo que me hagas la comidita que a mí me gusta. Pero la mamá escuchó y el viejito pues ya casi no miraba. Entonces cuando se fue, la mamá dijo: ahora es el tiempo que te bendiga tu papá. Entonces se disfrazó del hermano. Pero sabemos que pues Jacob agarró la bendición de Dios, porque Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob vienen las 12 tribus. Pero el punto de todo esto es que se disfrazó para engañar a su padre y usurpar a su hermano. ¿De acuerdo? O sea que lo hizo para engañar. El disfraz se usó para engañar. Veamos Josué 8:3-7. Ustedes lean toda la historia. Ya entró el pueblo de Israel. Josué va de general en jefe y van a arrasar con todas las ciudades, hermanos. Vienen de destruir Jericó, van para Jai, ya saben que van a pelear contra otros pueblos. Los pueblos se dan cuenta, pero los gabaonitas dicen: yo no me meto con Josué. Ellos sabían que Dios les había abierto el mar rojo, hermanos, y que de ser esclavos ya ahora era una nación en el desierto poderosa. Aquella mujer Rahab dijo: por favor, yo sé que ustedes vienen a destruir esto,
por favor, no van a matar a mis padres ni mi casa. Porque los de Gabaón, los gabaonitas, fueron astutos y dijeron, ay, yo no peleo con Josué. Entonces, ¿qué hicieron? Se disfrazaron para engañar a Josué. Claro, Josué lo detectó después. A propósito, a Jacob casi lo mata a su hermano por eso. Pero entonces los gabaonitas se disfrazaron para engañar. Amén. Para engañar. Primero de Samuel 28:8 es la historia que les conté de Saúl. También se disfrazó para ir a visitar una pitonisa, porque él mismo había dado la ley, y ahora él, disfrazado, está buscando a la mujer que va a hablar con Samuel, que ya está muerto. Ustedes saben, en 2 Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Ustedes y yo no somos llamados a ser disfrazados, nosotros estamos llamados a ser vestidos. Sí, y un día el Señor nos va a revestir. Amén, amén. Qué bueno, qué alegría, todos contentos. Veamos otro. Primero de Reyes 14:1-13. Dice de la mujer de Jeroboam, que también se disfrazó. Qué terrible eso, ¿verdad, hermanos? Y de todos modos la descubrieron. Lean la historia porque tengo que avanzar. Primer libro de los Reyes 20:38 dice de un profeta que también se disfrazó para sentenciar a Acab. Primer libro de los Reyes 22:30, ya voy por número 7, miren. Acab murió disfrazado. O sea que estaba disfrazado cuando lo mataron. Segundo de Crónicas, 35:22 dice que Josías murió disfrazado. Todos murieron en el acto estos que murieron disfrazados. Qué vergüenza, hermanos, cuando fueron a ver, creían que acá era un soldadito, ¿verdad? Y cuando fueron a ver y lo descubrieron, pero es el rey. ¿Qué anda haciendo aquí disfrazado? No vamos a hablar ahorita de qué tanto significaría estar disfrazado. El punto es que lo estamos relacionando, estamos viendo que en la Biblia los que se disfrazaron cometieron alguna rebeldía. Ahora ustedes pueden decir, pero es un juego. ¿Será que me puedo poner mi capa de Batman? Pues ponétela en marzo. ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese día tengo que yo ir a pedir dulces disfrazados? ¿Por qué ese día? No me pueden decir, hermanos, que es por los dulces o es por el disfraz. Es por la celebración de la fiesta pagana. Tiene mucha fuerza esa fiesta sobre la iglesia. Yo quisiera que esto ya no tuviéramos que hablarlo el otro año. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Algunos dirán, por supuesto, ya te había dicho amén. ¿Para qué estás hablando de eso otra vez? Lo que estoy diciendo es, todos ya vamos a asumir de que eso no se celebra. Es más, deberíamos de mandarlo dentro de los temas a una de las clases de CREES, de los de doctrina. Hasta la doctrina básica debería ser eso. Para enseñar, hermanos, de una vez vamos creciendo nosotros en la doctrina verdadera, pura, limpia, sana, para crecer espiritualmente, crecer como iglesia, pero crecer espiritualmente. ¿Quiénes quieren crecer en el espíritu, hermano? Y en la palabra. Es que si no se crece ahí, se involuciona afuera. Bueno, ¿quién más tenemos aquí? Bueno, sigamos adelante, mejor dejemos a los disfrazados. Les di una lista de 8 por lo menos. Si ustedes encuentran 8, ahí me recuerdan, lo apuntan ahí o me lo pasan después para que yo lo apunte. Bueno, sigamos adelante. Ya voy a terminar con esto. Les voy a dar por lo menos 7 razones por las cuales nosotros no deberíamos celebrar Hanukkah. Hay más, ¿verdad? Bueno, la verdad es que solo hay una. Y es que nosotros celebramos una sola fiesta, hermanos. Que es la fiesta de que cuando Cristo vino a mi vida y hubo fiesta en el cielo. Dice la Biblia que Cristo es nuestra Pascua. Quiere decir que desde que el día que Cristo entró a mi vida, yo
celebro la Pascua en mi corazón. Todos los días de mi vida lo tengo que celebrar. No tengo que esperar un año para celebrar. Imagínense que, ustedes saben que a mí me gusta celebrar mi cumpleaños. Me gusta mucho. Pero me tengo que esperar un año. Yo este año que viene voy a decretar que voy a cumplir años cada 3 meses. Para que podamos ir al parque a jugar como hacemos siempre. Bueno, sigamos aquí, hermanos. Número 1, porque es una celebración de exaltación a la brujería. Es una fiesta satánica y sus ritos y actividades, tanto disfraces como dulces. Le puse ahí caramelos porque así le dicen en algunos países. Esto, hermanos amados, es una fiesta que sabemos que es una fiesta, pues, de brujas. Dicen amén. Vale. Ese es uno. Número 2, la Biblia dice que cuando yo me junto, porque fíjense pues, algunos dicen, no, pero si Jesús se juntaba con borrachos, con señoras de la vida alegre, no sé si es alegre, pero las que nos dicen así, él se sentaba con pecadores, con publicanos, sí, pero ¿a qué se sentaba? A influir sobre ellos. O sea que el Señor no se sentaba a platicar con los amigos de Mateo y ¿cómo están las cuentas de ustedes? No, hermanos amados, el Señor no fue grifo. El Señor no pecó, nunca. Nunca pecó. Con nadie. Con nadie. Entonces miren lo que dice Jeremías 15:19. No es que yo no me junte con pecadores, hermano. Ustedes sí van a juntar con pecadores para convertirse. Pero miren lo que dice. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres y yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Así el profeta, ¿verdad? Convirtiéndose ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea que si yo voy a juntarme con alguien que no es cristiano, yo no me voy a convertir a sus actividades paganas. Él se tiene que convertir a mis actividades cristianas. Aunque no me lo pueda traer a la iglesia porque me ha costado, pero que sepa que yo no participo de eso. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que las personas de afuera también nos evalúan a nosotros y ven si nosotros somos firmes en lo que creemos. Pero si ustedes son, no ustedes, pero si una persona es de doble ánimo, que aquí dice amén y allá se pone el gorrito de brujío, hubiera venido de la batichica hoy, fíjate, yo de bata. Bueno, entonces hermanos, si eso es así, ¿qué está pasando entonces? Ellos, no es que nosotros vamos a decir, estos hermanos, hombre. Ellos van a decir, yo no me hago cristiano. ¿Por qué? Pues la gente ni convencida está de lo que cree. ¿Cómo puedo yo ponerle atención a este si ni siquiera cumple lo que dice? No cree lo que predica. Aparte, si ustedes y yo tengamos errores, equivocaciones, la carne pues es débil, un montón de cosas, pero de ahí a que yo participe sabiendo, la gente entonces ya no va a tener confianza si no es cristiano, no. O a lo mejor van a decir, mira qué alegría, yo voy a tu iglesia, fíjate. Ahí sí lo dejan a uno chupar y lo dejan disfrazarse. No, bueno, sigamos aquí. Entonces, el segundo punto es de que yo no me tengo que convertir al mundo, hermano, ni a sus fiestas. Ellos tienen que convertir a la fiesta que yo celebro, que es Cristo en mi vida. Amén. Ok, va. Número 3, nosotros no somos del mundo. Eso es lo que dice Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí a vosotros. Por eso el mundo, ¿qué? Pero ¿será que de veras nos aborrece o está contento que celebremos Halloween? La gente tiene que sentir el choque, hermanos, y decir, me cae mal. ¿Por qué? Porque no celebra eso. Y ya cuando empieza a analizar, dice, yo quiero algo de lo que este tiene. Porque aunque tenga problemas, siempre tiene la cara de paz. Gloria a Dios. Amén. Dígame amén, hermanos. Y de contento. ¿Quiénes son felices aquí?
¿Cuál? Aleluya. 4. No tenemos que participar del paganismo. Miren lo que dice Apocalipsis 18:4, refiriéndose a Babilonia. Dice: y oí otra voz en el cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Es decir, esa contaminación de Babilonia está en los vecindarios y aún se ha metido a la iglesia. Y a veces la iglesia parece más Babilonia que la iglesia, hermanos. Parece más Hollywood que Hollywood. Bueno, pero pues no estamos hablando más de las iglesias. Lo que estoy diciendo es, dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esto quiere decir, porque más adelante el Señor trae plagas, ni más adelante, ya está tirando plagas ahí, que a los que no están poniendo atención, hermanos, cuando el Señor mande plagas a la tierra, pues Él va a ser exactamente igual que en el tiempo de cuando Israel estaba cautivo en Egipto, iba a salir al desierto. El Señor les dijo: pongan sangre en los dinteles de las puertas, pero no salgan de su casa. Pongan sangre en los dinteles de las puertas y no salgan. Porque si el primogénito tiene sangre en los dinteles de las puertas y sale de la casa, lo que está pasando allá afuera con las plagas le hubiera afectado, aunque hubiera sangre en los dinteles. ¿Amén? Va. 5. Efesios 5:11. Yo aquí estoy terminando ya. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? ¿Por qué desenmascarar? Porque están disfrazadas. ¿Qué estamos haciendo esta noche? Desenmascarando lo que se ha penetrado aún en la iglesia. No podemos permitir que el mundo y la iglesia satánica nos meta a nosotros costumbres paganas, a la iglesia, a ustedes y a nuestros hijos. No se va a poder. Díganme un buen amén ahí, hermano. Bueno, eso es no participar, y hay que desenmascarar. No es que no solo participe, hay que decir la verdad. ¿Está bien? Si tú le dices la verdad a tu hijo, cuando él crezca, va a poder decir: mi padre a mí no me mentía. Aunque de niño tal vez yo no tuve una niñez tan de Santa Claus y todos esos, pero mi padre, yo confío en él porque no me mintió. Yo conozco gente, tengo amigos, que él se disfrazaba de Santa Claus. Y un día cuando cumplió 9 años el hijo, me dijo: ay, ¿saben qué le hacía al hijo, hermanos? Le decía: esa lucita que ves ahí en tu cuarto, por ahí te ves Santa Claus todo el año. Si te portas mal, a fin de año no te trae nada. Entonces un día pasó a mi casa, me estoy preocupado. ¿Por qué? Porque ahora le tengo que decir a mi hijo que no existe. Entonces le dije: claro, le vamos a tener que decir: hijo, te mentí. 8 años te mentí. Bueno, la hechicería es obra de la carne. O sea que la carne le gusta las cosas de la hechicería. Si en la carne, que es el cuerpo más el alma, es atraída a esto, hay un punto ahí, hermanos, de influencia del mundo de las tinieblas. Miren lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y una vez vamos a aprovechar para leer la lista, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué les parece? Ustedes pueden leer toda la lista más adelante. Pero el punto es que la carne es atraída eventualmente por las tinieblas. ¿Cómo un hombre tan sabio, tan rico, es decir, millonario y de la descendencia de David como Salomón, pudo haber caído en eso, hermano? ¿Quién tenía tan atractivo los ídolos que tenía que hasta los metió al templo? La carne. Los ojos se van por lo que más le atrae. Okay. Digamos aquí, número 6. Dios abomina las fiestas paganas. Dios las abomina. ¿Ya oyeron esa palabra? Las abomina. Esto es odio
Un poquito más que odio, porque hay cosas que odia y cosas que abomina. Odio, abominación es odio jarocho. Odio es que, fíjese pues, odio de abominación. Odio es que no lo soporta Dios. Pero abominación es que no solo no lo soporta, va a actuar contra ella. ¿Entienden? Ahorita ya no estoy en el nivel de odio, dice Dios. Ahora ya estoy en el nivel de abominación. ¡Pah! Deja caer plagas. Okay. Y número 7, y con esta casi nos vamos despidiendo. No celebramos porque esto puede comprometer a mis hijos. O yo puedo comprometer a mis hijos con no tener la autoridad para decir no. Deuteronomio 18:10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa fuera a estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bien, todavía hay otro aquí en 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Sabe por qué puse ese verso, hermanos? Ya solo déjenme antes de orar. ¿Sabe por qué puse ese verso? Porque hace unas semanas hablamos de lo que Dios ha puesto como tierra prometida o tierras prometidas. Y dijimos que mucha gente vino a esta nación buscando oportunidades. Sueño americano, la vida en abundancia. Y esto le pasó a Israel cuando llegó ahí. Le dieron una tierra que fluye leche y miel, que el fruto era el racimo de uvas, lo cargaban entre dos, pero le advirtió: la gente que vive ahí, esas naciones que vas a heredar, los agorreros y los adivinos, a esos oyen. Entonces muchos se miraron para acá, hermanos. Y ahora, antes no celebraban eso. Yo me quedo sorprendido también, ¿verdad? De ver que a veces, ese día cuando he salido a la calle, en el barrio donde hay más hispanos, los hispanos son los que andan en la calle pidiendo los dulcitos que tal vez ni cuentas habían dado cuando estaban en su pueblo. ¿Por qué? Porque cayeron a un lugar que es de bendición, pero que la mayoría escucha a los agoreros y a los adivinos. Y nosotros hemos venido, somos como plantíos de Jehová, como semillas sembradas en la tierra, para que nosotros le demos la vista, nosotros le demos el color, para que nosotros seamos la cosecha, hermanos, de que muchos sembraron en el pasado en esta nación. Nosotros puede ser que seamos una opción para que esta nación se levante de nuevo, como lo ha sido, no solamente poderosa en cuanto a armamento y dinero, economía, sino la potencia que ha tenido por haber sido fundada como una nación en las bases bíblicas que ahora se perdieron. Pero aquí estamos ustedes y yo, mandando a nuestros hijitos a la escuela. ¿Saben para qué, hermanos? Para que ellos sean como una plantita que Jehová envió, y Dios lo ve y sabe que nuestros hijos tienen temor de Dios, que tienen defectos, que son débiles a veces, que cometen errores, pero al final una plantita que yo puse ahí para que sea de bendición a donde los mandamos. Ustedes son unas plantas, plantíos de Jehová para bendición de las naciones. ¿Quieren ponerse de pie para orar? Hermanos, ¿saben qué vamos a orar? Porque Dios nos dé discernimiento, autoridad, y que a la vez nos permita estar firmes contra los engaños del diablo.
parte del shock cultural, parte del shock cultural que nosotros tuvimos como familia, no fue encontrarnos con una gran ciudad del país, de un país del primer mundo. Parte del shock que nosotros sufrimos es que nos encontramos en el país, con el país que ha mandado más misioneros en la historia a todo el mundo, que ha llevado el evangelio a todo el mundo. En el siglo pasado mandaron misioneros que posiblemente muchos de sus familiares en los países hispanos son producto de esas misiones y de esos hombres y mujeres que entregaron su vida porque antes eso sí, no era como ahora, que ser cristiano en algunos lugares es un estatus. Antes era hasta arriesgar la vida en algunos lugares, todavía en lugares donde no se acepta el evangelio todavía es peligroso. Pero el punto es que pensé yo que entonces la iglesia estaba avanzada, pero disculpen, lo digo con todo respeto, pero pensé que la iglesia estaba avanzada y que las cosas triviales, las cosas comunes, las cosas obvias, pues estaban resueltas, y me di cuenta que no, porque me doy cuenta, hermanos, desde el primer año, que en las iglesias celebran Halloween, y eso a mí me provoca un shock. Dije cultural, claro que es espiritual, pero ¿por qué cultural? Porque, hermanos, la cultura del país aparentemente es más fuerte que la cultura del reino, pero yo creo que es más importante que le expliquemos a los padres, porque si nosotros le explicamos a los padres con autoridad pueden enseñarle a sus hijos, y como ustedes como padres gobiernan su casa, dicen amén a sus hijitos y todo, ¿sí o no? Entonces es más fácil que yo les explique y ustedes les expliquen a sus hijitos. Hermanos, hay muchos argumentos que tratan de ir en contra de lo que yo voy a hablar esta noche. Por ejemplo, en las iglesias le cambiaron de nombre, le llaman Harvest a la fiesta esta, pero todo lo que sucede adentro es exactamente igual que lo que sucede afuera. Y entonces ese es uno de los puntos, de los argumentos que me dan. Segundo argumento que me dan es, no, si los niños no saben, si los niños solo saben de los dulces, y para ellos, pues nosotros estamos metidos en la iglesia, y como estamos metidos en la iglesia, es mejor que estemos aquí y no que estén allá afuera. Yo creo que a nuestros hijos hay que enseñarles a que aún en la casa, en el trabajo, cuando ya vivan solos, aprendan a defenderse de las amenazas espirituales que el diablo trae contra la iglesia. ¿Dicen amén? Ok, entonces ese sería el segundo argumento que me han dado. Ahora, el problema es que la primera vez, el primer año que estuve, me dijeron, no, si lo vamos a celebrar y entonces vamos a hacer el harvest y es solamente, le damos dulces a los niños, y vamos a dejar que se disfracen, dice, pero nada de disfraces de brujas ni nada de eso. Yo les voy a explicar ahorita bíblicamente cuál es el peligro de esto y por qué ni siquiera deberíamos estar jugando con los disfraces. Amén. Pero, ojo, yo no soy legalista. Para ustedes que nos visitan por primera vez, no soy legalista, pero sí soy celoso de las verdades del reino, de la presencia de Dios y de la competencia contra las tinieblas, que esa la tiene la iglesia, no Dios, nosotros, porque Dios de Dios. Y entonces, en vez de que la cultura del reino esté permeando, o sea, se esté introduciendo en la cultura del país, la cultura del país está permeando la cultura del reino. ¿Se entiende eso? Y eso me preocupó, porque encima de eso me dieron explicaciones, y encima de las explicaciones me dieron citas bíblicas, y eso me preocupó más, porque yo, pues, desde hace mucho tiempo, hay muchas fiestas que yo, pues, las di por eliminadas, porque así como en la Biblia, en Levíticos capítulo 23 aparecen 7 fiestas bíblicas,
Hay 7 fiestas mundiales que son las más importantes y que se celebran y las han tratado de cristianizar, y eso es peligroso para nosotros y nuestras generaciones. Entonces existe la antítesis de esas 7 fiestas bíblicas en la calle, pero la peor de todas es esta de Halloween, porque esta de Halloween casi no disfraza, más bien se disfrazan, ¿verdad?, los que participan, y entonces no, es obvio que es la noche de brujas, ¿o no? Yo no tendría que estar hablando de esto esta noche. Tengo que dar algunos pasos para atrás para informar, para enseñar lo que la palabra de Dios dice al respecto y de los peligros que hay al entrar a la celebración de las fiestas paganas. Es importante que ustedes lo sepan. Ustedes, como padres de familia, yo les voy a pasar la verdad, porque es mi responsabilidad, como se la pasé a mis hijos un día. Y como tengo la responsabilidad paterna en lo espiritual sobre ustedes, se los tengo que ver el peligro, tengo que arrebatar de la boca del lobo las ovejas. Pero yo quisiera que ustedes tomen liderazgo y autoridad en su casa para explicarle a sus hijos. Amén. Yo podría explicarles y traerlos aquí a los niños y explicarles. Dios puede soplar y puede desaparecer las tinieblas en un segundo, pero nosotros somos los que tenemos la lucha. Entonces tenemos que aprender, nos tenemos que armar, fortalecer e ir a la batalla allá afuera, porque muchas de las cosas que suceden en nuestras casas, cuando de repente estamos pasando malos momentos económicos de generación en generación, cuando de repente no podemos detener una influencia de un vicio que viene de nuestros ancestros y no los podemos detener, aún una enfermedad y no sabemos ni de dónde viene siendo cristianos. Y a lo mejor es porque inocentemente, inconscientemente o a propósito, pero sin tomar en cuenta lo malo que son verdaderamente los ataques del enemigo, abrimos una puerta. Y como el enemigo es bien abusivo, ¿verdad? Uno le abre un poquito y se entra. Así como el Señor dice, yo toco a la puerta y entro. El diablo ve que se abrió un poco a la puerta y se entra solito. Y nosotros no vamos a dejar que se entren a nuestras casas, dice amén. No vamos a dejar que agarren a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me permite que les dé esa explicación? Para que ustedes puedan proteger el corazón de sus hijos. Además de eso, para que ustedes estén firmes. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vamos a hacer ejemplo. Que cuando de repente por unos segundos hicimos el ridículo, en el futuro se va a mostrar la honra que nosotros le dimos a Dios, y el que honra a Dios, Dios lo honra. Amén. La Biblia dice que si nosotros testificamos, es una forma de testificar de Cristo en la tierra, Cristo testifica de nosotros delante del Padre. Amén. Vamos a ser firmes, ¿o no? Porque nosotros no podemos jugar a la iglesia, nosotros somos ya gente que nos han golpeado tanto allá afuera, que lo que necesitamos es hacernos fuerte aquí por el Espíritu. Amén. ¿Está bien, hermanos? Amén. Y como ya sé que después de esta fiesta vienen otras, ya saben que Santa Claus no existe, ¿verdad? Eso ya lo sabían. Bueno, está bueno. Entonces, veamos algunas cosas importantes así. Quiero avanzar lo más que pueda, que tengo varios slides que enseñarles. Miren ustedes las advertencias que da Dios ante las actividades paganas, ya sean fiestas paganas o reuniones sociales paganas o reuniones espirituales paganas. Pero esta cita bíblica, estos versos bíblicos, ustedes los tienen que tener en la punta del corazón y de su lengua, en su mente. Tienen que estar sembrados en su corazón porque esta explicación que da Deuteronomio nos sirve no solamente para poder discernir y obedecer lo que Dios quiere de nosotros en cuanto a las fiestas paganas. Estas citas bíblicas nos enseñan y nos ayudan, hermanos, a entender qué es lo que Dios abomina. Una de las cosas que Dios abomina y que son, si nosotros no atendemos eso, podemos poner en riesgo nuestra vida espiritual y la de nuestros hijos. Y la de nuestros hijos. Quiere decir que la decisión que yo tome en cuanto a esto puede repercutir positivo o negativamente en mis hijos, directamente. O sea que si yo entiendo, acepto y me pongo firme en mi casa, voy a traer bendición hasta 1000 generaciones. Pero si yo entiendo, acepto y de repente
le tengo miedo a mis hijitos, que a veces tienen 7, 8 años y gobiernan mi casa, y le tengo miedo a mis hijos, y dejo que se haga como les dijeron en la escuela, o les dijeron aún en alguna otra iglesia. Hermanos amados, estamos poniendo en riesgo las vidas de ellos y de los hijos de ellos, y las generaciones se van a comprometer. Estamos comprometiendo las generaciones. Amén. Entonces miren cómo dice Deuteronomio 18:10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto es porque en ese tiempo existía un ídolo, un dios ajeno, que se llamaba Dagón, al cual se le sacrificaban hijos.